Entonces, dice aquí, mayo es el mes 5 y como ustedes ya saben, la numerología con la que yo trabajo es numerología tántrica que va del 1 al 11 y además trabaja con 6 aspectos en la numerología. Por lo tanto, nosotros hablamos de mayo del 2026, hablaríamos de un regalo en 8 porque 2 más 6 nos da 8 y de un número de vidas pasadas 10 y bueno, pues mayo al ser el mes 5 estaremos hablando del número 5. Entonces vamos a hablar del 5, del 8 y del 10. Entonces aquí les dejo la presentación. Ahora les voy a contar un poquito qué onda con esto. Mayo es el mes 5 y el 5, ¿qué tenemos de 5 en nuestro cuerpo? En nuestro cuerpo tenemos los 5 sentidos y también Leonardo da Vinci había dibujado las 5 extremidades refiriéndose a los brazos, ¿verdad? Extendidos, a las piernas y a la cabeza también haciendo referencia al cuerpo físico como esta conexión con la estrella de 5 picos, con los 5 sentidos, por lo tanto también el 5 se relaciona muchísimo con todas las cosas que tienen que ver con el cuerpo. Ustedes van a escuchar por ahí algunos numerólogos que hablan de movimiento cuando hablamos del número 5. Sí, nada más que ese movimiento tiene mucho que ver con el cuerpo, con el movimiento del cuerpo, cómo movemos el cuerpo. Acuérdense también, por ejemplo, que el cuerpo tiene a su vez el cerebro, la mente, la parte física. Entonces, todo lo que nosotros experimentamos por nuestros 5 sentidos, que además se internan y procesamos y entonces se vuelven parte de un proceso mental que es consecuencia de todo lo que percibimos a través de nuestros sentidos, que también se vuelve una emoción porque las emociones son precisamente un resultado de una percepción. Yo vi algo y entonces me emociono, yo escucho algo y entonces me emociono. La palabra emociones viene precisamente de la palabra mover, que significa esa sensación en movimiento dentro del cuerpo. Entonces ya ustedes se imaginarán, mayo entonces es un mes que a nivel numerológico nos habla mucho de la conexión precisamente con los 5 sentidos, con el cuerpo, etc. Ahora bien, también en tarot se relaciona con el sumo sacerdote. Y este sumo sacerdote precisamente es un gran maestro. Y fíjense, el sumo sacerdote, que el papa, por ejemplo, para las personas que son religiosas católicas, ¿qué representa? El papa representa esa conexión directa con Dios. Por eso en el tarot, sin meternos en un tema religioso, nos va a representar esa conexión con lo divino, del cuerpo, de la parte humana, que es ese canal directo con la parte divina. Entonces, fíjense, es como ¿cómo hago para que todas estas experiencias de mi cuerpo también encuentren una conexión a través de cómo lo nutro con esa divinidad, con esa conexión entre la madre tierra y precisamente el universo? Entonces, mayo nos invita a conectar también con todas esas cosas que nutren mis sentidos, que nutren mi cuerpo. Ahora, ¿cuáles podrían ser los desequilibrios en los que podríamos caer durante el mes de mayo? Pues esto es muy importante, porque ¿qué es eso que hace que en mis sentidos se sobrecarguen? Pues cuando hay un exceso de placeres o cuando hay un abuso de esos placeres. Es decir, en lugar de quedarme viendo la serie un capítulo, dos, porque me genera máximo placer estarlo viendo, entonces me quedé 6 horas y ya no hice algunas otras cosas que tenía que hacer. Entonces es un abuso del placer visual, por ejemplo, o audiovisual en este caso, ¿no? O, bueno, en lugar de comerme, se me antojó una hamburguesita el viernes, pues ya me comí una hamburguesita 4 días de la semana. Eso ya es un abuso del placer kinestésico, por ejemplo. En ese momento se me antojó, me la quise comer y en lugar de comerme una de un antojo, 6 me comí, ¿no? Durante el mes. Entonces, si se dan cuenta, el mes de mayo también nos invita a revisar qué estoy haciendo por mi cuerpo, cómo lo estoy nutriendo, si todas esas decisiones que estoy tomando para nutrir a través de mis sentidos mi cuerpo están siendo saludables para mí, me están ayudando a crecer, me están ayudando a nutrirme. Bueno, eso a nivel número 5. Ahora, esto, fíjense qué importante en el 2026. Por eso el 2026 es un año muy mágico. Trae el regalo del 8 y nos dice, si el 8 es la conexión entre precisamente la tierra y el cielo, y también nos habla el 8 de recursos, de dinero, de finanzas, de toda esta parte de consolidación económica, y es el regalo del 2026, pues entonces nos van a invitar a preguntarnos en mayo, a ver, ¿de qué manera estás preparando tu cuerpo, tu canal, a través de todo lo que lo nutres para realmente poder recibir toda esa abundancia? Porque si, por ejemplo, si yo estoy tan obsesionada con conseguir esa parte económica que tanto quiero, estoy muy obsesionada con el trabajo y me desconecto del cielo y entonces solo pienso en trabajar tanto que dejo de comer y entonces ahí de repente me compré un fast food, algo, una comida rápida, 4 días de 5 de la semana y no estoy durmiendo bien, no estoy alimentando mi cuerpo, pues entonces sí, o sea, puede que el dinero venga, pero va a haber una desconexión y entonces tampoco va a fluir esa parte económica o esa abundancia, porque entonces a lo mejor voy a ganar dinero, pero voy a perder salud y se va a desequilibrar de todas maneras. En ese sentido, también por eso la carta del sumo sacerdote nos habla de un maestro, es un maestro de la parte terrenal, que entiende la parte espiritual tanto
que se vuelve un maestro de su fuente terrenal, de su materia, de su cuerpo. Esto va a ser bien interesante ahorita que lleguemos a las fechas, porque, bueno, aunado a eso, el 2026 tiene en el número de vidas pasadas el 10. Ustedes van a escuchar por ahí a los numerólogos humanísticos o pitagóricos decir que el 2026 es un año 1. ¿Por qué? Porque ellos suman del 1 al 9. ¿Por qué? Porque son los 9 primeros números naturales. Nosotros en numerología tántrica vamos del 1 al 11 porque el 11 es el primer número maestro. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, pues porque si ustedes se dan cuenta, este número 10, nosotros lo vamos a tomar como un número 10 en lugar de 1. Sabemos por consecuencia que vamos a hablar del 1. Por lo tanto, en 2026, claro que vamos a hablar de ese 1, de ese mago que tiene todos los recursos disponibles para lograr lo que quiere. Pero el 2026 tiene la carga más importante del año 10, que es el compromiso y la disciplina y la perseverancia y la constancia y el mantenerse en esa pues sí, como que en esa disciplina para poder lograr lo que nosotros queremos. Es como que todo se conjunta y si se dan cuenta además, 5 es la mitad de 10. Entonces mayo se vuelve un mes muy importante para decir, a ver, cómo yo construyo a través de todo lo que conecto, nutro en mi cuerpo, esa constancia, esa disciplina, esa perseverancia que me lleve a encontrarme con ese liderazgo que busco en cualquier área, en mis relaciones personales, en mis proyectos, en mi persona. Entonces se vuelve una numerología muy interesante. Ahora bien, ¿cuáles son los portales más importantes de este mes? Pues definitivamente cuando nosotros hablamos de trabajar con temas relacionados al cuerpo físico, empezar a hacer un régimen alimenticio más saludable, ejercitarme para poder tener un cuerpo más atlético, más mejor entrenado, etcétera. Todo relacionado a eso, vamos a utilizar la energía del día 5, del día 14 y del día 23. Si nosotros queremos trabajar con la disciplina, con la perseverancia, con la constancia, entonces podemos hacerlo en el día 10, en el día 28. Si queremos conectar con la creatividad, el día primero es un día muy importante. Además de, ahorita vamos para las lunas, pero acuérdense que mayo tiene 2 lunas llenas y eso no pasa todas las veces y va a ser muy importante porque arranca con una luna llena el día primero y cierra precisamente con otra luna llena. Entonces, y va de la luna llena de las flores a la luna llena azul. Entonces, bueno, este es un proceso importante. Ahorita llegamos allá a la parte de las lunas, pero entonces precisamente el día primero de mayo va a tener una energía muy importante. Ahora bien, esto se vuelve interesantísimo cuando hablando de numerología, por cierto, portales para trabajar recursos económicos, finanzas, temas de consolidación económica y tal, son los días 8, 17 y 26, que son los días que suman el regalo del 2026. Ahora bien, hay 3 fechas bastante importantes y bien curiosas. Vamos a ir para allá, no sin antes primero mencionarles que en la plática del día primero de qué vamos a hablar. Bueno, para entonces, a mí me gustaría que sigan el acordeón que ahorita les voy a compartir para calcular su matriz numerológica con los 6 aspectos de la matriz de numerología tántrica que cada uno tenemos, para saber si alguno de ustedes tiene un 5, un 1, un 10 o un 8 en su numerología, porque si ustedes tienen esos números, habrá algún proceso importante que se deba como que enfatizar durante este mes de mayo, sobre todo si hay 5. Por ejemplo, si alguien nació durante el mes de mayo o si alguien nació en día 14, 23 o día 5, o por ahí si el año, los últimos 2 dígitos de su año de nacimiento suman 5 o los 4 dígitos de su año de nacimiento suman 5. Ahorita les pongo el acordeón. Entonces, ustedes calculan y dependiendo de esos números, por ejemplo, podemos ver no nada más la matriz, sino también el ciclo en el que nosotros estamos. ¿Cómo calculamos el ciclo? Todos los años estamos viviendo un proceso del 1 al 9 y volvemos a repetir. ¿Cómo lo calculo? Sumo mi día, mi mes y el año en curso. Ahorita les comparto para que ustedes calculen el suyo. ¿Y esto qué significa? Pues que si yo estoy además en un proceso 5, este mes de mayo va a ser tremendamente importante para que yo pueda ayudarme de esa energía para potenciar ese trabajo, para poder ayudarme de esto y poder trabajar con mucho más ímpetu, con muchísimo más una vibración más alta, como si, yo siempre les digo, es como si en este momento tú estás en un proceso 5 y caes en una de las tortuguitas. ¿Se acuerdan de Mario Bros que caía en una tortuguita y entonces le daba como un boost de energía que lo ayudaba como a avanzar más rápido? Hagan de cuenta que eso es lo que sucede. Entonces será importante ver en qué proceso están y también ver, caray, a ver, ¿y yo cuándo, en qué año estuve en un proceso 5 y cómo sentí eso en relación a mi cuerpo, por ejemplo? O a cómo no me nutría físicamente. Eso se vuelve bien interesante. Y también, por ejemplo, analizar, caray, mira, mi hijo, mi primo, mi hermano, mi tío, mi mamá, mi papá tiene 5 en su numerología en tal aspecto. O está en este proceso 5, quizá está trabajando con eso y por eso pide ciertas cosas o se comporta de cierta manera. Por eso se vuelve tan interesante. Vamos a la acordeón. Entonces,
Ustedes pueden calcular su matriz numerológica con base en esta fórmula que yo les puse aquí del lado izquierdo y pueden calcular su ciclo numerológico con esta pestañita de acá que les pongo en el lado derecho. Entonces, una vez que ustedes lo calculan, en nuestra plática del 1 de mayo que nos vamos a reunir, ustedes la tienen que tener lista para que nosotros podamos hablar de, a ver, si tú tienes un 5 en alma, este mes de mayo podrías sentirte de esta manera. O si tú tienes un 5 en personalidad, bueno, pues tú podrías sentirte de esta y otra manera. Por cierto, toda esta información también se las tengo lista en el ebook. En caso de que por alguna razón, ay no, yo ya vi esto el 3 de mayo o ya estamos en octubre y yo apenas voy viendo esto, no pasa nada. Acuérdense que el ebook está disponible y en el ebook también les pongo información muy particular de cómo se comporta el 5 en alma, cómo se comporta el 5 en vidas pasadas, cómo se comporta el 5 cuando estamos en un proceso 5 durante nuestros procesos de 9 años. Entonces, por ahí les digo yo, el ebook es también una guía muy importante para poder tener más claridad de este tema. Bueno,